Italia. Mando un saludo a toda la gente de Tenerife y de todo el mundo. Todo esto va a pasar. Quédate en casa. Ya estamos de vuelta. Mirando al sur. Diez y 40 minutos de la mañana en Canarias. Ahora mismo Fernando Simón en directo, informando de la evolución de la pandemia en España, con 213 muertos y 754 contagios nuevos. Estamos hablando de los registrados en las últimas 24 horas. Iremos ampliando esta información, pero vamos a saludar a esta hora al senador del Partido Popular, Asier Antona. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señora Antona. Bueno, ¿cómo está viviendo usted esta situación? ¿Qué le parece lo que está sucediendo? Y también lo que ha sucedido en estas últimas horas en el Congreso. Bueno, pues me imagino que lo estoy viviendo como el resto de los españoles, ¿no? Muy preocupado, muy alarmado y también muy apenado, ¿no? Por las altísimas cifras de fallecidos en nuestro país, que estamos ya en torno a los 26.000 fallecidos, y me preocupa que sea España quien lidere el país de todo el mundo con las mayores tasas de fallecidos y el país de todo el mundo con las mayores tasas de contagiados y de contagiados sanitarios. Por tanto, preocupado ante la situación, porque a la pandemia sanitaria esta que estamos hablando, del COVID-19, se están uniendo tres pandemias más: la económica, la social y la política. Y por tanto creo que este país y los que hoy nos gobiernan necesitan tener, en fin, la visión lo suficientemente responsable y de alturas de mira como para afrontar las pandemias que nos están llegando ya, para que no nos pase lo que nos pasó con la pandemia sanitaria, que la Organización Mundial de la Salud desde enero ya no estaba advirtiendo de esta pandemia y empezamos a actuar a partir de la segunda quincena de marzo. Señor Antona, buen día. Sin duda la situación en la que nos encontramos difícil, complicada, compleja, y vamos a ver por dónde al final dónde acaba saliendo. Gestión de la crisis habla usted. Quizás al estar cerrado el gobierno en solamente mirar para los socios y no abrir un poquito más esa visión, esa mirada, está dificultando que salgamos, nos está en un camino cada vez más complicado. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, ha habido algún problema serio, ¿no? Que es no haber atendido en tiempo cuando la Organización Mundial de la Salud nos alertaba de la terrible pandemia mundial desde el punto de vista sanitario que nos llegaba. El gobierno de España tenía esa información desde enero y, insisto, empezó a actuar a partir de la segunda quincena de marzo. Por tanto, perdimos muchas semanas hasta que nos pusiéramos manos a la obra. Dicho esto, después la gestión, pues oye, no hace falta que yo relate cómo ha ido surgiendo la gestión, porque lo hemos conocido a través de los medios de comunicación. Ya no digo esas compras masivas de test y mascarillas fake, que al final fuimos al mercado chino y nos engañaron como chinos, y una serie de cuestiones que creo que son alarmantes, ¿no? Yo creo que esta pandemia, y es la pregunta que tú me hacías, efectivamente necesita de asumir esto que es un tema de Estado. Y como tal, creo que tenemos que estar a la altura todos, las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, las corporaciones locales, diputaciones, ayuntamientos y cabildos, también las fuerzas políticas y las organizaciones empresariales y sindicales. Es decir, esto es un tema que tenemos que remar todos en el mismo sentido, pero quien tiene que marcar el ritmo, quien tiene que marcar el rumbo, debe ser quien está hoy en Moncloa, quien preside el gobierno de España. Y por tanto tenemos que sacudirnos los perjuicios, nos tenemos que sacudir las cuestiones partidistas, y tenemos que sumar todos en el mismo sentido. Pero es verdad, el Partido Popular desde el primer minuto de juego ha ido tendiendo la mano, hemos aprobado el estado de alarma y las posteriores prórrogas. Llega un momento ya que el Partido Popular está
tendiendo la mano y proponiendo cuestiones que entendemos fundamentales, no solo para afrontar la pandemia sanitaria, sino para afrontar también la pandemia económica y la pandemia social que ya está aquí. Solamente en Canarias, para que tengamos un dato, hay más de 200.000 canarios acogidos a ERTE, por no hablarle ya de las tasas de paro que hemos conocido recientemente. Es muy preocupante cuando nuestra economía, como todo el mundo sabe, vive en torno al 35% de nuestra economía del turismo. Son cuestiones que tenemos que tenerlas muy asumidas para saber cuál es el rumbo que tenemos que coger. Y efectivamente, quien tiene que liderar ese rumbo es el presidente del Gobierno de España y quien tiene hoy el Gobierno de España. Le pregunto por lo que sucedió ayer en el Congreso. ¿Por qué el Partido Popular cambió el voto? Bueno, el Partido Popular ya había anunciado en el último debate del estado de prórroga de la convalidación del Real Decreto en el Congreso que ya no íbamos a dar un cheque en blanco al gobierno. El debate que se estaba produciendo en el partido es si votábamos no o nos absteníamos. Nosotros pusimos una serie de condiciones que se las comunicó el presidente de mi partido, Pablo Casado, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desde la lealtad y responsabilidad que ha actuado el Partido Popular, pues le dijo que, oye, que era fundamental, que nosotros podíamos convalidar, apoyar, que no lo íbamos a apoyar, pero en todo caso el debate entre el no y la abstención estaba si ellos iban a flexibilizar y por tanto prolongar en el tiempo los ERTE, si iban a declarar el luto nacional y una serie de cuestiones, que al final a nosotros nos dijo que no, pero es verdad que a Ciudadanos le dijo que sí, y por tanto esas condiciones que nosotros pusimos, al final durante el debate ayer en el Congreso de Diputados, pues el señor Sánchez accedió a declarar, o que va a declarar el luto nacional, y a prolongar más allá del estado de alarma los ERTE a los que están acogidos centenares de miles de españoles. Y por tanto eso fue lo que al final nos inclinó el voto a la abstención, una abstención muy crítica, como fue el debate del presidente de mi partido, Pablo Casado, crítico porque crítica es la situación y por tanto yo creo que el Partido Popular no puede mirar para otro lado ante la gravísima situación que estamos viviendo. Dos cuestiones, y profundizando en la que ha comentado ahora, y según hemos hablado esta mañana, primera hora de la mañana, con el presidente de la FECA y presidente del Cabildo de La Gomera, con Casimiro Curbelo, hablaba que lo acontecido ayer en el Congreso de los Diputados se asemejaba a una censura encubierta. No sé si usted coincide también en este tipo de planteamiento. Y por otra parte, le quiero preguntar, señor Antona, si se está hablando ya de la reconstrucción social, económica de nuestro país, pero claro, el caso está que lo que no se habla, o lo que todavía no se nos ha dicho, cómo se va a recuperar después ese dinero, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar a los españoles si se van a poner nuevos impuestos? En fin, si España está más próxima a Grecia, al problema que tuvo Grecia hace ya unos meses, hace unos años. Mira, sobre la cuestión de si hay una moción de censura encubierta o no, es verdad que lo que se produce ayer es que el Partido Socialista, quien gobierna en España, cada vez va menguando sus apoyos parlamentarios, cada vez tiene menos apoyos parlamentarios, y los socios que investieron al presidente Pedro Sánchez, pues son socios que les ha dejado en la estacada por el camino, son socios que sí le apoyaron en la investidura, pero que en un momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo no apoyan lo que han sido los reales decretos que se han convalidado en el Congreso de Diputados. Por tanto, en fin, que Dios nos coja confesado si estos son los socios que van a mantener a Pedro Sánchez en el ámbito de la Moncloa y con el apoyo parlamentario, porque lo que hemos podido comprobar es que efectivamente Pedro Sánchez va perdiendo cada día apoyo parlamentario y eso es preocupante para la estabilidad y la gobernabilidad de este país. En cuanto a la segunda cuestión que me planteaba, lo que no nos ha dicho todavía el Gobierno de España, y ya lo intuimos por los datos de la Unión Europea, lo intuimos también por los datos que ya nos han dicho desde Italia, desde Grecia, es que con la situación económica que tenemos, con lo que nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional, con los datos de tasa de paro y de la EPA, con lo que nos ha dicho el Banco Central Europeo, todo hace pensar que España, en la situación en la que está, y no nos lo han querido decir, y esta es otra cuestión que creo que va a ser preocupante, como nos ocultaron la información que les trasladó la Organización Mundial de la Salud,
es que posiblemente España tenga que acudir al fondo de rescate. Y si acude al fondo de rescate, evidentemente perdemos la autonomía en materia económica. Y aquí podemos estar hablando de medidas drásticas que va a afectar al conjunto de los españoles. Claro, y lo que le está diciendo Pablo Casado, presidente de mi partido, es: señor Sánchez, si esa es la realidad que se dibuja en el panorama, en el futuro, creo que es bueno que nos adelantemos a esa realidad y que nos adelantemos tomando medidas para que después no podamos lamentarnos. Si esa es la situación que maneja el gobierno de España, es bueno que nos vayamos informando todos los españoles para saber a qué nos vamos a acoger, porque creo que eso va a afectar a todos los españoles. Por tanto, yo creo que lo que va a pasar es lo que nos ha pasado con la pandemia sanitaria, que la OMS nos ha advertido de una terrible pandemia, que nosotros reaccionamos 2 meses después. Ya el Fondo Monetario Internacional nos está alertando de la pandemia económica, y mi preocupación es que el gobierno, como ocurrió en la pandemia sanitaria, reaccione varios meses después, cuando las medidas a adoptar sean todavía más duras de las que tenemos que adoptar. ¿Pero entienden que las medidas que se están adoptando son las adecuadas o no? Digo, en materia económica. ¿O las que hay? Yo creo que no. Opciones. Yo creo que aquí hay que ser valientes. Es verdad que a nadie le gusta tomar medidas contundentes. El gobierno de Mariano Rajoy, oye, no nos olvidemos, asumimos un gobierno en crisis. Hay que saber que en los primeros meses del gobierno de Mariano Rajoy, todo el debate que había en la opinión pública es si íbamos a acudir al rescate o no, si nos iban a rescatar o no, si iban a venir los hombres de negro a rescatarnos o no. Y el presidente Rajoy asumió, con el esfuerzo de todos los españoles, oye, no nos van a rescatar y vamos a hacer una serie de reformas. Reformas en el ámbito de la administración pública, reforma laboral, reforma de la administración de justicia, reforma fiscal, y eso es lo que pudo salvar que España no fuera rescatada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Asumir también quien gobierna, que aunque eso produzca un desgaste, hay que asumir una serie de medidas y una serie de reformas desde el punto de vista económico y fiscal, que hay que afrontarlo. ¿Cómo? Flexibilizando. Yo he escuchado al gobierno de Pedro Sánchez que aquí una de las medidas es subir impuestos. Pues yo creo que eso es letal para la economía. Tal y como está la economía hoy, no se puede subir impuestos, sino todo lo contrario. A la gente no se le puede quitar más dinero del bolsillo, porque si no, el consumo se frena, porque si no hay consumo no se produce, si no se produce no hay empleo, y si no hay empleo cae la economía. Ese es el círculo virtuoso de la economía. Por tanto, hay que ver qué medidas van a adoptar, porque pueden ir en sentido contrario a lo que tenemos que tomar en consideración. Por eso el PP ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que hemos presentado al gobierno de España y que creo que es bueno que en algunas nos hicieran caso, porque creo que son positivas. Ya no digo para frenar la pandemia económica ya está, y los datos de la EPA y de las tasas de desempleo ya así nos lo confirman, pero por lo menos que seamos capaces de afrontar esa pandemia que viene de la mejor manera posible. Si cayéramos en ese pozo que se llama plan de rescate, donde España pierda todas las competencias, ¿sería un golpe mortal para Canarias? Sería un golpe mortal para Canarias, sería un golpe mortal para toda España, ¿no? Porque al final, cuando uno acude al fondo de rescate, hay que hablar de la congelación de las pensiones, hay que hablar del sueldo de los funcionarios, hay que hablar de pérdida de autonomía en materia económica, y es preocupante, ¿no? Pero Canarias tiene una peculiaridad, y la peculiaridad en Canarias es que nuestro sector productivo, nuestra economía se basa fundamentalmente en el turismo, en torno al 35%, que genera en torno al 40-45% de los puestos de trabajo en Canarias. Claro, si mañana el señor Sánchez levantara el estado de alarma, imagínense que mañana decreta que ya se vuelva a la normalidad, no a la nueva normalidad que él dice, sino a la normalidad que conocemos. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nosotros podemos pasar de 0 a 100 en materia turística en Canarias? La respuesta es evidente, no. No, ¿por qué? Porque en torno al 95% de los hoteles en Canarias están cerrados, porque la conectividad y el espacio aéreo está limitado, porque no podemos llenar de aviones turistas, porque no, por las limitaciones en las medidas de seguridad que todo el mundo conoce. Por tanto, es preocupante, ¿no?, que Canarias viva en un 35% del turismo y que no podamos pasar rápidamente a una normalidad, a recuperar nuestro pulso económico, nuestra musculatura económica en materia turística.
Por tanto, evidentemente que Canarias va a sufrir, quizás más que otras comunidades, por nuestras singularidades, por nuestras peculiaridades, por nuestra lejanía, esta cuestión. ¿A qué hay que acudir? Desde mi punto de vista, que ya está reconocido por la Unión Europea. Canarias es la única región de toda Europa que tiene nombres y apellidos en los tratados de la Unión. Pues a lo que es nuestro paraguas legislativo, que es nuestro régimen económico y fiscal. Creo que tenemos que adaptar el REF a la nueva realidad, un REF reconocido y anclado en nuestro Estatuto de Autonomía, por tanto es una ley orgánica que también es reconocido en el ámbito de los tratados de la Unión, en la Unión Europea, y creo que esa peculiaridad, esa singularidad, la tenemos que poner en valor ahora más si cabe, flexibilizando las medidas fiscales y económicas que el propio REF tenemos para intentar paliar la situación económica que nos puede venir. Senador, cambiando de argumento, ¿ha podido hablar con la señora Ayuso a ver de por qué no quiso los plátanos que le mandamos de aquí de Canarias? Pues mire, no he podido hablar con ella, aunque tengo una magnífica relación con Isabel, pero es verdad que he visto esta cuestión a través de los medios de comunicación. Lo que conozco es lo que conozco a través de los medios de comunicación, pero sí que tengo pendiente poder hablar. Es verdad que hay que ver en qué contexto y la explicación, y alguna explicación tiene que haber en este sentido, ¿no? Bueno, lo cierto es que sorprende porque con lo bueno que son los plátanos para las defensas, señor Antona, pues, sin lugar a dudas. Mire, aquí en mi casa se come plátanos todos los días. Claro. Yo tengo 3 hijos y por tanto desayunan, comen y cenan con plátanos, y plátanos de Canarias. Por tanto, creo que es importante. Y al final yo creo que ha sido, por parte de Asprocan o de quien tomara la iniciativa, yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Hay que conocer la versión del gobierno de la Comunidad de Madrid para tener un criterio mucho más acertado de la opinión que pueda tener. En cuanto a Canarias, ¿qué le parece un poco la política en Canarias, lo que se está haciendo desde Canarias, ese gran pacto de reconstrucción? ¿Qué le parece un poco cómo se está gestionando todo este asunto? Bueno, pues que Canarias, igual que el resto de las comunidades autónomas, está secuestrada por las decisiones del gobierno de España. Canarias pues necesita, como el resto de las comunidades, que el gobierno de España autorice el gasto del superávit, que autorice el gasto del remanente. Le voy a dar un dato. Sí. Las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos tienen de remanente 28.000 millones de euros. Sí. Es una cifra muy importante que sería bueno para inyectar a la economía local, para reactivar los sectores productivos, para ayudar a las familias más vulnerables. Hay superávit de 4.500 millones de euros. Mire, Canarias lo que podría hacer con ese dinero. Eso es lo que tiene que reclamar el gobierno de Canarias. Ya no le digo la crisis que ha habido dentro del gobierno, donde se han cargado a la consejera de Sanidad, donde se han cargado a los cargos intermedios de la Consejería de Sanidad, y eso es fruto de una mala gestión. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con el tema de la reconstrucción que ha presentado Ángel Víctor Torres? Pues lo único que hemos conocido es, una serie de medidas, una serie de brindis al sol que no están aportados, que es lo más importante, qué ficha financiera o qué recursos financieros van a tener para poner en marcha esas iniciativas. El Partido Popular ha presentado también, aportando lo que creo que es importante para ese pacto de reconstrucción, y en la voluntad del gobierno de Canarias está si se puede llegar o no a un acuerdo. Permítame que le traslade un WhatsApp que nos pone por aquí un oyente. Dice: las medidas yo no las conozco, ni ningún español. Casado tampoco habló del plan B. No sé si coincide usted con lo que dice este oyente. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es, si alguien me da un correo de ese oyente, mandarle las medidas que el Partido Popular ha presentado. Solamente le voy a dar un dato. En el ámbito del Congreso y del Senado, el Partido Popular, solamente con la crisis del COVID-19, ha presentado más de 2.500 iniciativas, solamente del COVID-19. Oye, otra cosa es si las conocemos en su totalidad o no, y si las hemos sido lo suficientemente eficaces para darla a conocer a la opinión pública, pero le puedo garantizar que el Partido Popular no ha hecho otra cosa durante esta crisis que aportar iniciativas en torno al COVID-19. Hemos hecho un documento de trabajo muy, muy importante, poniendo sobre la mesa medidas sanitarias, medidas económicas y medidas sociales,
y los datos están ahí, el informe está ahí, y por tanto son medidas que hemos presentado también al señor Sánchez de por dónde tiene que ir encaminado las decisiones que el gobierno de España tiene que adoptar en este sentido. Señor Antón, hablaba de los remanentes, de los superávit, de esos 28.000 millones de euros que acumulan las corporaciones en el país. Si estuviera el Partido Popular gobernando, ¿autorizaría el uso del 100% de esos fondos? Mire, no solo si lo autorizaríamos en futuro, es que cuando gobernamos en España se autorizó, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Canarias gastar el superávit. Por tanto, ya lo hicimos. Y en esta situación de excepcionalidad creo que no hay ninguna disculpa. Es lo que ha venido solicitando el Partido Popular, es lo que ha venido solicitando nuestras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, y es lo que hemos solicitado también dentro de la FEM, donde se reúnen los alcaldes, presidentes de diputaciones y presidentes y alcaldes y presidentes de cabildo. Lo hemos solicitado permanentemente. Creo que es fundamental que ese dinero se inyecte a la economía local, como le estaba diciendo, para dinamizar la economía, para dinamizar los sectores productivos, pero también pensando en algo fundamental, para ayudar a las familias más vulnerables. Creo que es importante, por eso digo que no es un futuro. Ya cuando el PP gobernó, sin este estado de excepcionalidad, ya autorizamos el gasto del superávit, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero claro, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. De hecho, pues se puede ver que prácticamente todas las corporaciones locales de Canarias se han unido para reclamar esos fondos. Pero esto no pondría en jaque aún más a la economía española, señora Antona, que tiene que cumplir pues, una serie de criterios con Europa. Claro, si no dispone de esos fondos para justificar. Vamos a ver, es verdad que nosotros vamos a encontrarnos con un panorama desolador desde el punto de vista económico ante las exigencias de la Unión Europea. Ahora, lo que no puede hacer el gobierno de España a costa de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas, salvar su pellejo, para entendernos. Creo que tiene que adoptar medidas importantes. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo que puede ser menor, pero que pone de manifiesto lo que tenemos que hacer. Aquí el gasto hay que controlarlo y hay que ajustarlo. Y cuando uno ve el Consejo de Ministros de no sé cuántos ministros, es el Consejo de Ministros más grande de la historia reciente de nuestro país, cuando necesitamos un gobierno que no tenga tantos ministros y que sea más eficaz. El otro día vimos en rueda de prensa, por ejemplo, al ministro de Universidad diciendo que él no sabía muy bien qué pintaba allí porque no tenía competencias en materia universitaria. Yo sí le digo ahora mismo a usted, que es conocedor de la opinión pública y que sigue la actualidad, que me dé el nombre seguido de corrido de 5 ministros, posiblemente le iba a costar, cuando llegue por el 3 o el 4, dice, pues ya no le digo si le digo 10 o le digo 20 y pico o le digo los que hay, que en fin, que ya he perdido. Pues bueno, son cuestiones que hay que ajustar ante la situación que tenemos, pero lo que no puede hacer el gobierno de España es hacer el recorte o el hachazo única y exclusivamente apoyándose en otras administraciones como pueden ser las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los cabildos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y si finalmente se autorizan o no esos fondos, que ojalá, esperamos todos que sí, porque los necesitamos, básicamente. Muchas son las claves políticas que nos enfrentamos al futuro, un futuro que se nos antoja que va a ser bastante incierto. ¿En este futuro se debería ya contemplar también una convocatoria electoral? Bueno, yo creo que ahora lo que toca es que afrontemos esta situación. Ahora la prioridad debe ser salvar vidas, la prioridad debe ser afrontar la pandemia que está arrastrando hoy a más de 200 ciudadanos que han fallecido. Por tanto, esa debe ser la prioridad de cualquier gobierno. Todo lo que es generar inestabilidad creo que no es bueno, y todo lo que sea dar estabilidad creo que es lo importante. Hoy necesitamos un gobierno, que no lo tenemos desde mi punto de vista en España, que afronte lo que tenemos por delante. Ahora estamos hablando, si me lo permite, para entrar a otro tema, otro debate que yo creo que es de actualidad, sobre el tema de la desescalada, el desconfinamiento también en Canarias. Y yo tengo una opinión muy particular, que coincide con lo que he escuchado a científicos, a técnicos, que es lo fundamental, al personal sanitario. Uno no puede llevar a cabo la desescalada, el desconfinamiento, el mandar a la gente a la calle, si no tienen 3 cuestiones básicas, que son test masivos, los test para aislar a los positivos de los negativos y hacer un mapa epidemiológico
que nos sirve para saber por dónde tenemos que caminar, primer punto que es fundamental. La segunda cuestión son medidas de protección. Si no tenemos mascarillas suficientes o guantes para poder salir a la calle, pues corremos un alto riesgo. Y yo estoy pensando también en el personal sanitario. Quiero decirles que Canarias es la región de España con las mayores tasas de personal sanitario contagiado, en torno al 24%. Es preocupante que el 24% de nuestros sanitarios estén contagiados, porque eso colapsa el sistema. Y la tercera cuestión, depende ya de cada uno de nosotros, es todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, las medidas de seguridad de separación. No, es que aquí están cambiando muchas cosas. Es que ayer el colegio de mis hijos estaban viendo que, a raíz de lo que ha dicho la Consejería de Educación, posiblemente empiecen en septiembre, pero el 50% de los chicos. Yo tengo 3 hijos en edad escolar. Claro, ¿cómo lo van a hacer? ¿Mis hijos van a ir a clase los lunes, miércoles y viernes, o irán por la tarde, o van el 50% y el otro 50% no? ¿Cómo se va a coger ese 50%? Es decir, hay un montón de incógnitas que a día de hoy no se han resuelto y que creo que tenemos que empezar a debatir sobre esto. Ahora, con el tema de la desescalada y el confinamiento en Canarias, yo lo digo claramente, hoy se quiere dar, en fin, una desescalada, se ha puesto en La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Muy bien, si yo soy una persona que vivo en El Hierro y salgo de la isla del Hierro a Tenerife, yo tengo que tener la seguridad suficiente que cuando regrese a la isla del Hierro no he sido contagiado, aunque no tenga síntomas y pueda ser asintomático. Y para eso es fundamental los test, para poder vivir con seguridad. Son cuestiones que están ahí en el debate y que creo que tenemos que resolver. Lo que pasa es que, claro, ¿esos test quién los paga después? ¿Las administraciones públicas o los pagamos los ciudadanos? Bueno, aquí hay cuestiones que no se han dicho tampoco. Hay empresas españolas que el gobierno de España les ha dado la espalda y que se han mostrado para colaborar en el tema de los test, en el tema de la seguridad, muchísimas y muchísimos laboratorios que dependen de la administración pública, que están cerrados y que son laboratorios ahora que tienen que ser servicios esenciales para la investigación y para poner toda su sabiduría en el ámbito científico a disposición del gobierno de España. El otro día le preguntábamos en el Senado al ministro Duque cómo tenía a muchos científicos confinados en casa. Y hay muchas empresas que hemos conocido que se han ofrecido al gobierno de España. Hay empresas españolas que están exportando los test al exterior y sin embargo nosotros hemos ido al mercado chino y nos han engañado como chinos, cuando tenemos empresas punteras en España que están exportando test al resto del mundo y sin embargo este gobierno los ha ignorado. Es decir, con este tema podemos hablar de muchas cosas. Lo que pasa es que uno intenta no hacer sangre de todo esto porque bastante drama hay ya en el mundo con los datos de fallecidos que estamos conociendo. Pero cuando todo esto acabe, habrá que saber la verdad de muchas cosas que hoy en día pues no se sabe, pero que se sospecha de que hay cuestiones que no se han hecho bien. Así es, Antona. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Tenerife. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. Genial, muchísimas gracias. Un abrazo. En contacto. Gracias, buen día. Bueno, 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, pues estos son los titulares que deja el senador por el Partido Popular, Asier Antona. Muchos son los titulares en todos los ámbitos, tanto en la política nacional como en la política regional. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses, si al final se confirma por un lado o se confirma por otro. Y ya nos hemos ido hasta la isla de La Gomera, nos hemos ido hasta la isla del Hierro y nos falta una. La pequeña, la pequeñita. La recién incorporada. La recién incorporada, la octava, que todavía no... Ah, no, ya se canta el Somos 8, ¿no? Vamos, cantemos Somos 8. Sí, ya se canta. Sí, que... Sí. Sí, que el día del concierto de Navidad, pues yo lo vi en la Plaza España. ¿Sabes? Que ponen unas pantallas en la Plaza España y tal. Y pues no sé si fue el día de Navidad o fue otro día, pero bueno, no, el concierto de Navidad. Sí, el concierto de Navidad. ¿Concierto de Navidad? Es que claro, con todo el COVID... Ya uno no sabe cuándo fue, no sabe ni Navidad ni nada. Ni cuándo fue nada. Y es verdad, yo iba a hacer, vamos, cantemos, somos 7, y no, y dijeron, somos 8. Sí, pero ¿está grabado ya también con 8 o con 7? Porque yo todavía... He escuchado lo de 7, lo de 8 no. Incluso este año no he escuchado ningún villancico con las 8. Bueno, el año pasado.
Este año de momento no hemos escuchado ningún villancico. Este año no. Vamos a ver si los escuchamos. Bueno, pues nada, todo este rollo para decirles que vamos a hablar ahora con la concejala de La Graciosa en el Ayuntamiento de Teguise, con Alicia Páez, para ver cómo está la situación también en esa octava isla que no es Venezuela. Exactamente. Bueno, enseguida volvemos. Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros. Comprometidos con el medio ambiente, con el